Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a poner este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo y no sea yo en mi carne. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. El día de hoy he titulado Humillación es igual a exaltación. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Se llama la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. Fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mira, era necesario hacer fiesta, regocijémonos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y había perdido y es hallado. Amén. Esta parábola me gusta mucho, me agrada. Con esta parábola, no sé tú, pero siento consuelo en mi corazón. Nos habla de un padre amoroso, nos habla de 2 hijos. El padre que representa a Dios y 2 hijos. Uno que en vida le pide a su padre, dame la herencia, dame lo que me corresponde. El padre no titubeó. ¿Viste esta parábola? ¿La checaste? El padre no titubeó, se lo dio, no lo pensó. ¿Esto quieres? Aquí está. Pero me llama la atención cómo dice que
que les dio. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El que habló fue el menor, pero les repartió. Nos está dando a entender que se los dio en ese momento a los dos hijos que tenía el padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que no pasando muchos días. Imagínate, le ha de haber dado terrenos, ganado. Habla de un padre rico, ostentoso, un padre con muy buenas posibilidades económicas. Y le dio todo. Y no pasaron muchos días cuando él lo convirtió todo en pesos. Vendió todo. Y se fue a una provincia. Seguramente se fue con sus amigos, ¿no? Empezó a invitar a sus amigos. Y no, mira que abrieron el bar de las conchitas, el sapito cantador. Y iban de bar en bar, de fiesta en fiesta, en perdición, con rameras, dice la palabra, hasta que ese dinero se le hizo polvo. Lo tiró a la basura. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Primero, derrochó el dinero. Llega el hambre al lugar a donde él se fue. No, ya primero la arrogancia con la que él decide irse, ¿no? Yo tengo dinero, soy todopoderoso. ¿Qué te da el dinero? Te da poder, te da soberbia, arrogancia. Ves a las personas muy chiquitas, las ves muy por debajo de ti. Seguramente quizás se fue a vivir a Beverly Hills, a Las Lomas, a Polanco, no lo sé, pero cambió de lugar para darse una vida de lujos. Fue próspero, pero por un muy corto tiempo. Pero llega la pobreza a ese lugar. Llega el hambre, llega la necesidad. ¿Y qué nos dice? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. Después de ser el hijo de un padre que al parecer tenía muy buenas posibilidades, se arrimó, bajó de nivel, bajó de escalafón. O ya no es ya no es el hijo del padre poderoso. Ahora se convirtió en un hombre miserable, en el sentido de que lo tenía todo y después mendigaba el pan, mendigaba, deseaba tener esa vida con la que había desechado. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre. Era un hijo que ahora tenía hambre. Nadie le daba. Pedía limosna y no había quien le extendiera la mano, quien lo sacara de ahí. Fíjate a qué grado nos puede llevar. Muchas de las personas creen que porque hoy tienen, no puede llegar el momento de las vacas flacas. No sabemos en qué momento
¿En qué momento vamos a ser humillados? El que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Es una ley de Dios. Es una ley que Él puso. Este hombre, después de haberlo tenido todo, es humillado. Con qué arrogancia le debió, con qué atrevimiento fue con su padre y dijo, hey, dámelo de mi herencia. Yo no creo que le haya dicho, oye, papito, ¿me das por favor? No. Debió haber llegado, me pertenece, es mío, dámelo. ¿Cuántas veces no actuamos como merecedores? ¿Cuántas veces no le exigimos a Dios? ¿Cuántas veces no le exigimos a papá, no le exigimos a mamá? Porque creemos que lo merecemos, que somos dignos. ¿Y qué pasó? Fue humillado. Pero eso lo llevó a reconocer su pecado. Las algarrobas es un fruto que se da en Siria y las vainas que contienen una sustancia dulce parecida al tuétano que se le da al ganado y a los cerdos. Imagínense, nadie le daba, él lo que quería era, quería comer la comida de los animales. ¿Cómo sería su mesa cuando vivía con papá? ¿Cómo sería esa mesa? Imagínense, ¿no? Yo creo que un buen corte, un vinito, no le faltaba nada. Y él creyó que podía hacer de su vida como él quería. Tenía hambre, su situación era angustiosa. Vivía en angustia, todos los días en angustia, qué va a comer, qué va a vestir. Ni se moría, ni tampoco podía vivir. Era una vida tormentosa la que él tenía. ¿Qué nos dice la palabra? Más adelante dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya ni siquiera como hijos. Ya permíteme ser el obrero, el que ordeña las vacas, el que le limpia los cerdos. Eso le llegó a la mente. Aquí ya estaba en su mente el arrepentimiento. Él ya se estaba arrepintiendo de su mala forma de vivir, de sus pecados, el haber estado con rameras, el haberse gastado el dinero en sus deleites de la carne. Él aquí ya había un arrepentimiento, ya deseaba transformar su vida. Y un día se levanta o piensa, me levantaré. Él no dijo, dice, me levantaré e iré. No estaba esperando a que papá llegara, a que su padre llegara y le tocara la puerta. Él tomó la decisión, dijo, mañana me levantaré e iré. Iré delante de mi padre y pondré delante de él que me perdone. Y levantándose, vino a su padre. Cumplió lo que había pensado, lo cumplió. Dijo, voy a hacerlo, y lo hizo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Imagina la escena. Hacia a lo lejos, en el campo. Desde allá lo alcanzó a ver su padre.
Nuestro Padre nos tiene bien identificados desde lo lejos. Y Él dice, ese es mi hijo amado, ese es Pepe, ese es Alejandro, ese es Marta. Nos llama por nuestro nombre, nos conoce, nos tiene identificados. ¿Te gusta la historia? Está bastante conmovedora. Dice, lo vio el Padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Imaginas? ¿Imaginas? Cuando el hijo apenas iba a ir con su padre, cuando apenas venía en mente, voy a ir con mi papá, llega el padre, se le avienta, lo abraza, dice que se le echó en el cuello, lo besó. Con cuánto amor lo debió haber agarrado. Con cuánta alegría, con cuánto gozo en el corazón del Padre. Y el Hijo, con todo y su vergüenza, con todo y sus pecados, con todo y su arrepentimiento, fue el que él fue conmovido, fue llevado a los brazos del Padre. Pero un versículo antes que dice, volviendo en sí, cuando creemos que todo está bajo control, cuando estamos empoderados, que creemos que con dinero pagamos, que con dinero compramos, que con nuestras obras, dándole a los pobres, dándole al viene, o dando algunas despensitas, calmamos nuestra conciencia. Eso no es lo que le agrada al Padre. Eso es lo que a Él no le gusta. En esta parábola va más allá. Y esto nos lleva a que encontramos tres cosas significativas. Acompáñenme, por favor, a Mateo 5. Mateo 5, del 3 al 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Una, que tenía una pobreza espiritual. Estaba opuesto a la autosuficiencia. Él se sentía primeramente que él lo podía, porque tenía el poder económico. Pero una vez que llega el arrepentimiento, que vuelve en sí, reconoce que no es autosuficiente, Tenía una profunda humildad de reconocer la bancarrota espiritual en la que él mismo estaba cuando estaba apartado de Dios. Se apartó de Dios. Cuando le dice a su padre, dame todo, se aparta de Dios. Hay una separación. Pero cuando llega el momento, él se arrepiente y existe una reconciliación. Por eso es que la palabra de Dios nos llama, nos lo dice muy bien en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento ya estaba con la gracia de Dios, ese hijo. 2, lloraba y nos dice aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No era el sacar las lagrimitas de cocodrilo, no era
estoy partiendo la cebolla y estoy llorando. No, su llorar venía desde adentro, de adentro hacia afuera. Se lamentaba por sus pecados, se lamentaba por su comportamiento. Y la palabra dice que será consolado. El padre lo estaba abrazando, el padre ya lo estaba besando, el padre se le colgó como un niño. Y 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Llega con un espíritu de mansedumbre, es decir, lo opuesto a fuera de control. Llegó el momento que su soberbia lo descontroló, lo sacó de sí. Pero cuando él vuelve con ese espíritu de mansedumbre, vuelve a entrar al redil, vuelve a entrar al lugar donde está el Padre, a la cobertura del Padre. Amén. Y seguimos. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas en el 21, por favor. 15, 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero anteriormente, ¿no le iba a decir más? Claro que le iba a decir más. Dice, y volviendo en sí, en el 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en el 21 dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no lo dejó terminar cuando dice, y hazme como uno de tus jornaleros. El padre guardó silencio. Le dijo, no pasa nada. No pasa nada, le estaba diciendo. Estoy gozoso, estoy contento porque ha regresado mi hijo que se había perdido. Y en ese momento, el padre da instrucciones a sus siervos y les dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre lo premió. Les voy a decir por qué. El padre no respondió con reproches. No le dijo, ya viste, como que tú eras muy, pues a ver. No, pues ahora sí te voy a castigar y te voy a mandar a comer las algarrobas que le damos a los cerdos y al ganado. No, pues ahora sí, como ya regresaste humillado, vas a ordeñar las vacas y vas a limpiar el excremento. No, el padre le dice a los siervos, traigan y vístanlo. ¿Qué significa el vestido? El vestido eran ropas reservadas solo para los huéspedes de honor. O sea, le puso tacuche nuevecito. Un traje italiano, una corbatita, su gel bien peinadito y bien guapetón. Le puso el anillo. ¿Qué significa el anillo? Era un símbolo de autoridad. No lo puso como el jornalero, lo puso como el hijo del padre. No lo puso como el chofer, no lo puso como el obrero, como el hijo del padre. El anillo significa la autoridad. Le dio una autoridad al hijo. Los zapatos, cuando le dijo calzados,
representa la restauración plena de la condición de hijo. Lo está volviendo a restaurar, lo está volviendo a cobijar, lo está volviendo a abrazar. Y le dice, no pasa nada, vuelve a ocupar tu lugar. No le reprochó, le dijo, pues ya te gastaste todo el dinero, ¿verdad? Pues ya vendiste mi carro, ¿verdad? No, lo restaura. Los zapatos representan la restauración al hijo. ¿Y el becerro gordo? ¿Qué significa el becerro gordo? Cuando dice, traigan el becerro gordo, quiere decir que había de todos, ¿no? Que había los pequeñitos, los medianos, pero había uno en particular. ¿Qué representa ese becerro? Traigan ese becerro, el becerro gordito, tráiganmelo. El pachoncito representa la abundancia exuberante de las bendiciones de la salvación. Representa todo, el todo. Representa esa herencia. Oye, ¿pero qué no se la gastó? No, pero había una herencia más allá. Eso representa la salvación de ese hombre. Primero que hubo, la rebeldía. Después, el arrepentimiento. Después, el perdón. Van de la mano. Hubo consolación y hubo salvación. Amén. Sigamos. ¿Y qué pasó con el otro hermano? Pues aquí la palabra nos lo dice. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. O sea, era una muy buena fiesta. Pues era alegría, ¿no? El que se había perdido había regresado. El padre estaba echando la casa por la ventana. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se enojó. Se enojó, pero ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿No será acaso que el hermano tuvo envidia? ¿No será acaso que el hermano, en vez de alegrarse, decía, oye, pero si también le dieron a él la herencia? Porque recuerdan que al principio del capítulo 15 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Eran dos hijos, y la palabra les implica que le dio a los dos. ¿Y qué dice este hermano? Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Envidia, envidia, envidia. Chantaje. Estaba chantajeando a su padre, o intentando chantajear. El padre le rogaba con ese amor, dice la palabra de Dios. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Así pasa, mis hermanos. Así pasa cuando regresa alguien al camino de Dios. A veces los que estamos adentro no alcanzamos a ver el gozo. Pues qué bueno. Oye, compártele la palabra a tu jefe. No, me cae gordo, me cae gordo. A veces actuamos como ese hijo insensato, como ese hijo. Si yo aquí siempre he estado y otra vez lo vuelven a recibir en el trabajo, ¿te ha pasado? ¿Cómo? Pero si no sabes cómo es de indisciplinado.
A veces también nos comportamos como el hijo mayor y no nos gozamos. Ah, qué bueno que te dieron una oportunidad más en tu trabajo. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que volviste a estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que regresaste a la iglesia. No, pues yo no le voy a hablar. Si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si el Padre lo abrazó, corrió, se colgó en el cuello, lo besó, ¿quiénes somos nosotros? Amén. Acompáñenme, por favor. Vamos a terminar con Lucas 14:11, o sea, un capítulo antes. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. El que se humilla será enaltecido. No te exaltes, porque serás humillado. Es una ley que puso Dios. Hermosa la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor. Que nos habla, Señor, que eres como ese Padre, Señor. Ese Padre de la Biblia, Señor, que abre sus brazos, que nos abraza y que nos besa, Señor, cuando nos arrepentimos, Señor, que nos estás esperando, Señor, que exista el arrepentimiento a nuestros pecados. No hablas de nuestro pasado, Señor, hablas en nuestro presente, Señor. Reconocemos en esta noche, Señor, que hemos pecado, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y así como el Hijo pródigo, Señor, abrázanos, Padre, bésanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que entres a nuestra vida como nuestro único Dios, como nuestro Salvador, Señor. Y aquí reines, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Compartan la palabra, compártansela. Hoy que ya regresaron muchos a sus trabajos, compártansela con su compañero, con su compañera, con sus hermanos, sus primos, sus vecinos, tu esposo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que bendiga tu familia, que bendiga tu hogar. Amén. Amén.